Ya estamos de regreso, mi gente. Agradecerles como siempre por acompañarnos a través del 105.5 de FM y también a través de La Poderosa Morelia por Facebook y de Primera Plana MX. Para mí es un gusto de verdad estar en estos momentos con Hugo. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Agradecerte por acompañarnos, por estar aquí en el estudio. Hugo es uno de los sobrevivientes de aquel atentado un 15 de septiembre del 2008 en la plaza principal de Morelia, en el centro, a un costado de la catedral, un centro emblemático para todos los michoacanos y los mexicanos. Hugo, sabemos que es un tema sensible, el volver a recordar, el volver a vivir otra vez este tema, pero platícanos un poco cómo transcurrió esa noche. 9 personas estaban contigo, un grupo grande de amigos, de familiares. 9 personas lesionadas, las 9 personas te acompañaban. Pero platícanos un poco desde que llegas a la plaza, cómo ocurren los hechos. Bueno, pues todo empezó aquel día, eran cerca de las 10 de la noche cuando nosotros íbamos hacia el centro, como un día normal a festejar un 15 de septiembre. Y yo iba en compañía de mis tíos y primos y unos amigos que nos fuimos en grupo. Entonces llegamos a la plaza, había mucha gente y pues nosotros lo que queríamos era llegar hasta adelante para poder disfrutar de aquel grito. Entonces llegamos hasta donde está el árbol, donde está ahorita un monumento que pusieron una placa y justamente ahí a un costado estábamos nosotros cuando como que había mucha gente y todos se aventaban. Entonces nos hicimos un poco más hacia adelante y justamente ahí donde nosotros nos paramos estuvimos esperando a que diera el gobernador el grito, que en aquel entonces pues era el gobernador Godoy que estaba. Y yo recuerdo perfectamente todo, o sea, si me preguntas, lo recuerdo de detalle, pues una noche terrible para nosotros, que pues nunca podremos olvidar. Y entonces esa vez, cuando estuvimos ahí ahí en la placa, porque fue a un ladito, o sea, ahí cerquititas, empezó el grito y yo recuerdo que en aquel entonces el gobernador siempre gritó ¡Viva México! Y a los 3 justamente cuando gritó ¡Viva México! Vi como cayó algo, vi era como una especie de piedra, no sé, así grande, que cayó y yo lo único que me llamó la atención fue verla, cómo cayó al suelo y empezó a girar y empezó a sacar humo cuando en eso estalló. Y cuando estalla la granada, yo lo único que sentí fue que hubo como una onda de aire que aventó todo lo que había a su paso. Y yo recuerdo que, si recuerdan, la plaza antes estaba, ahorita ya la modificaron, pero antes había como una tipo... estaba el asta de la bandera de este lado y había como una jardinera y adentro había como una fuente. Entonces yo estaba arriba de la jardinera y caí hacia atrás, hacia atrás en el pasto. Entonces cuando pude abrir los ojos y que vi que el humo se empezó a ir, porque era bastante humo blanco, empecé así como a ver hacia todo alrededor lo que pasaba. Y entonces en eso pues recuerdo que mis ojos solamente vieron sangre por donde quiera, gente gritar, estaba la gente tirada, había gente que pues pasaba y corría. Y recuerdo que yo iba con mis tíos y en eso mi tía me gritaba y me decía que la levantara. Y como que me quedé así como un momento así ¿En shock? Sí, de que no sabía qué hacer. Y recuerdo que me quedé así nada más yo y no me podía mover. Y cuando menos pude, me llamó la atención que mi tía llevaba a un primo, que en ese entonces estaba muy pequeño, tenía como 1 año y medio más o menos. Uf. Entonces cuando mi tía cae, ella lo abraza y cae hacia enfrente, y cuando cae, cae arriba de él y al mismo tiempo le provoca una fractura al bebé, en que aquel entonces pues era un bebé. Entonces entre yo y otro de mis amigos que fuimos, intentamos quitarle el bebé y nos lo llevamos a una ambulancia entre yo y mi amigo. ¿Ya te habías dado cuenta en este momento que tú también estabas lesionado? No.
No. En ese momento no sentías, no te yo no dabas sentía. cuenta, no veías sangre, no sentías dolor por yo la no sen- adrenalina, por Sí, el tema. yo no sentía nada. Ok. Y recuerdo que cuando nos íbamos a ir a la ambulancia, la gente se echó a correr. Y recuerdo que había una señora que gritaba, ayúdenme, y estaba tirada. Pero yo veía que sus partes de abajo, sus piernas, como que no las tenía. Yo veía como que no las tenía porque estaba así como incompleta. Y en eso cuando empiezan a correr, una señora que corrió, pues la terminó casi matando porque le pasó por la cabeza y el tacón de la señora que iba corriendo le incrustó aquí el ojo y ya vi que fue cuando ya no se movió. Entonces nosotros con mi amigo nos fuimos a llevar a aquel niño a la ambulancia y recuerdo que yo me subí y iba así. Y yo lo único que me empecé a sentir fue que estaba mareado, empecé a sentir mucho mareo. Y ya íbamos arriba de la ambulancia, pero la ambulancia iban alrededor de unas, no te miento, pero era una ambulancia y llevaba como unas 15 personas. Entonces era imposible que fueras mínimo sentado. Claro. Íbamos parados. Y yo recuerdo que llevaba al niño así y me agarré bien de la ambulancia y en eso preguntaron, ¿y tú qué traes o qué te pasó? Y ya le dije, no, pues es que yo traigo este bebé aquí. Entonces como que les llama la atención porque era el más pequeño que iba en la ambulancia y lo llevan y lo hacen un espacio en la camilla y cuando le quitan la ropa yo pude ver cómo en su pierna traía así completamente la pierna así partida en dos y la herida expuesta y estaba perdiendo demasiada sangre. Entonces en eso me volteo así, me veo todo manchado de sangre, pero yo aún no sentía nada ni sabía que yo también había tenido afectaciones. Entonces llegamos al hospital y cuando llegamos al hospital se enfocan en ese bebé y se lo llevan. Entonces yo estaba queriéndome salir porque yo quería ir al centro a ver a mi tía a ver qué había pasado porque pues yo había llegado allá nada más y yo quería saber qué pasaba con ella, quería ayudarla. ¿A dónde lo llevan? ¿A qué hospital Al lo llevan? hospital infantil. Ahí fue donde llegamos al hospital infantil y cuando me empiezan a revisar a mí, lo único que ya entonces empezaba a sentir, ya había pasado como una media hora, es que mis ojos como que me lloraban mucho, más el de este lado del ojo izquierdo. Me lloraba bastante así. Y me empiezan a revisar y me dicen, no, pues te vamos a quitar la ropa. Y cuando me quitan la ropa, pude ver en mi pierna derecha, en el pie, cómo hace cuenta, como si hubieras agarrado, así estaba el pie y como si hubieras agarrado un picahielo si lo hubieras hecho así. Tenía como si la piel me hubiera explotado. Y entonces me espanté porque, pues dije, ¿por qué no sentía? ¿Por qué no me había dado cuenta? Y entonces me llevan a sacar radiografías y me dicen que ahí tenía esquirlas. Y en este ojo también. Me llevan y me sacan una radiografía y me dicen que en este ojo también tenía una esquirla. Entonces me hospitalizan y más o menos fue hasta el otro día, como a las 5 de la mañana, que nos empiezan como a dar atención porque llegaban pacientes. Claro, estamos hablando de que hubo al menos 50, 60 personas lesionadas entre toda esta multitud. Un estruendo que prácticamente silenció a los michoacanos en ese momento. Un estallido de una granada que será recordado por siempre, por los morelianos, por los michoacanos. Un caos que estamos viendo algunas imágenes en nuestra pantalla a través de Facebook. Un caos total el centro de la ciudad. ¿Cómo le hizo la ambulancia para poder salir en ese mundo de gente? Pues ni yo lo entiendo. Había muchísima gente, toda la gente corría. Y toda la gente queriendo ayuda, toda la gente pidiendo ayuda. Había mucha gente tirada. Mi tía se quedó ahí, ya luego platicando con ella me dice que tardaron todavía como una hora y media para podérsela llevar porque pues no había. No había cómo trasladarla. Sí. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar con una plática con Hugo, uno de los sobrevivientes de aquel atentado en la capital del estado, en el centro de la ciudad. Una noche de grito, una noche que la gente acudió al centro de la ciudad para escuchar de voz del gobernador ese Viva México que todos gritamos contentos, que gritamos felices. Esa noche no fue así, fue una noche que cambió la vida de Hugo, de su familia y de muchas personas más en Michoacán. Vamos a una pausa y regresamos con esta plática. El espacio líder de la información en nuestra ciudad. Primera Plana Noticias.
Son las 8. El posicionamiento de tu marca en el mercado requiere una lona impresa, una gorra con tu marca, playeras con tu marca, vinil microperforado. Big Print te imprime todo. 25 años de experiencia lo respalda. En Río Amatlán 700, Colonia Ventura Puente. En Morelia. Contáctanos 443-275-1854. Big Print. Una gran impresión. Vive una experiencia culinaria llena de sabor y tradición. El Mesón de Tata Vasco te invita a deleitarte con nuestra cocina tradicional michoacana, así como deleitarte con nuestros mariscos y cortes en un ambiente lleno de folclor. Contamos con gran variedad de cerveza artesanal y los viernes y sábados tu experiencia se intensificará con música en vivo de 8 a 10 p.m. Te esperamos con toda la familia en el Mesón de Tata Vasco, cocina y folclor. Para desayuno, comida o cena, de martes a sábado, de 8 de la mañana a 11 p.m. Y los domingos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Chopin 10, Fraccionamiento La Loma, en Morelia. Contamos con servicio de valet parking. Reservaciones al 4437-794048. De La Poderosa. Ya estamos de regreso, gente. 8 de la mañana con 49 minutos. Agradeciéndoles que permanezcan con nosotros. Yo me encuentro en el estudio con Hugo, uno de los sobrevivientes de aquel ataque en una noche del grito en la capital michoacana, en el centro de la ciudad de Morelia. Hugo, y estábamos haciendo un recuento de lo que ocurrió esa noche. Me platicabas que tu primo
fue trasladado a un hospital a bordo de una ambulancia, más de 15 personas en la ambulancia, un caos total el que ocurrió, pero me llama la atención algo que me acabas de contar. Te comentaba que si ibas con tus papás, me dices que no, que esa noche fue una decisión propia, que fue una decisión tuya, el acudir sin permiso esa noche al centro de la ciudad de Morelia. Sí, ese día recuerdo que mi mamá andaba muy contenta y como una noche mexicana, había hecho pozole y andaba contenta porque íbamos a cenar. Y me salí y me juntaba con unos amigos, que eran los otros 4 que íbamos. Y nos salimos y andábamos ahí en la calle jugando y en eso me dicen, oye, dice, ¿y vamos al centro? Y les dije yo, sí, le dije, pero no nos van a dar permiso, le dije, mi mamá no me va a dejar ir, y hizo pozole y ya te iban a dar de cenar. Y eran cerca de las 9:30 de la noche, o sea, ya era noche. Y no, pues vámonos, y en eso nosotros vivíamos en la colonia Solidaridad. Entonces en eso pasa el camión que iba rumbo al centro, íbamos corriendo pues, porque hasta íbamos corriendo para subir al camión. Y en el camino nos encontramos lo que era mi tía, y mi tía iba con su esposo y 3 primos. Entonces ella, pues mi tía nos pregunta, nos conocía a la abuelita y nos dice ¿a dónde íbamos? Supo que era Sí. una... Y yo le dije, no, pues vamos al centro al grito. Y dicen, no, están locos, dice, váyanse para su casa. Y le dije yo, nada. Y yo todavía le dije, usted no le diga nada a nadie. Y me subí al camión. Y en eso dijo, espérense. Y ella se regresó sin pensarla. Se regresó y se subió al camión. Y dijo, nomás van al grito y se regresan. ¿Cómo se van a ir solos? Porque pues estábamos chiquillos. Yo era de los más grandes y tenía 14 años en ese entonces. Entonces, pues llegamos al centro y llegamos y haz de cuenta que era nuestro destino ir ahí, porque llegamos y pues nosotros llegamos cerca de las 9, no, cerca de las 10, eran como 10 de la noche con 10 minutos porque ya era noche y el tráfico y todo de Solidaridad hacia el centro en el camión pues hizo que nos tardáramos. Claro. Pues. Entonces llegamos y haz de cuenta que nos empezamos a meter, nos agarramos todos en cadenita y vamos para adentro, para adentro, para adentro, y mi tía nos dice, no se suelten, pero o sea, nadie sabía que andaba, o sea, nadie le dijimos vamos a ir, ni nada, ni mis tíos los tenían planeado, sino que nos fuimos de repente. Entonces cuando llegamos, esperamos a que él viva México, y recuerdo yo perfectamente, no se me olvida que eran cerca de las 10:45 de la noche, cuando pasa todo esto. Entonces, pues un abrir y cerrar de ojos, ¿Cuántas explosiones se escucharon? yo nada más una. Nada más una. Nada más uno escuchaste. Y nada más hasta ahí. No se escuchó ninguna otra cosa. No vi tampoco quién la aventó. No, en ese mundo de gente. Había mucha gente y luego estaba oscuro, pero lo que sí vi fue cuando cayó y empezó en el piso nada más a girar y empezó por un hoyito a aventar humo y fue cuando estalló. ¿Qué falló esa noche, Hugo? ¿Qué falló? La seguridad, era muchísima gente, no hubo un control. Yo Porque pienso- en esta ocasión, en estos últimos años, hay controles en cada esquina, hay arcos, hay elementos de seguridad. Fue un antes y un después en los esquemas de seguridad para los gritos de independencia. Pero esa noche nadie esperaba que ocurriera algo así. Era algo que nunca se había visto en Michoacán Ni en el país. ni en el país. Tal vez el exceso de gente. Yo pienso que la seguridad, porque si te das cuenta ahora de ahí para allá, todo lo malo te deja algo bueno. Y lo que hemos aprendido es la seguridad. Ahora vamos y hay detectores de metales y todo eso. Y pues sí, la seguridad fue la que falló, pienso yo, pero también quien falló fuimos las personas que lo hicieron, porque yo quisiera que me los pusieran enfrente y poder platicar con ellos y decirles por qué lo hicieron. No sabían el daño que nos causaron, no saben tantas pérdidas humanas que hicieron. Yo quisiera preguntarles qué ganaron y por qué nos hicieron eso. Porque nosotros simplemente íbamos como pues unos ciudadanos morelianos inocentes a disfrutar de un 15 de septiembre, y a partir de ahí no nada más me hicieron daño a mí, le hicieron daño a todo Morelia, porque Morelia estuvo de luto, hubo muchas pérdidas humanas. Tengo compañeros que ayer nos vimos y me di cuenta que no tienen un pie, no tienen una mano, y pienso yo, digo, ¿qué ganaron?
¿por qué hicieron eso? Y pues hasta hoy en día no se me ha cumplido ese sueño de poderlos tener enfrente. Cuando me dicen, ¿y tú qué pides para ellos? Yo les digo nada, porque ellos ya lo están pagando. Aquí o donde estén en la cárcel, o a lo mejor ya ni viven, pero ellos ya lo pagaron. Y nunca se va a conocer ese tema, qué fue lo que ganaron estas personas que cometieron o que tuvieron la iniciativa de hacer este tipo de acciones, que decidieron, tanto los autores materiales como los autores intelectuales. Fue un antes y un después en la vida de los michoacanos, de los morelianos. Tú eres quien lleva a tu primo a una ambulancia, prácticamente le salvas la vida. Un pequeño que los doctores vieron en el hospital, que no tenía familiares, porque el único familiar eras tú, pero también te encontrabas lesionado. Entonces fue muy complicado para los doctores ubicar a los familiares o a los conocidos, a los responsables de llevar a ese pequeño al hospital. ¿Cómo toman la noticia tus padres después de que te vas sin permiso? Estaba yo en el hospital infantil y recuerdo que nos pedían un familiar. Y yo dije, china, ¿a quién le hablo? Dije. Y yo nunca tenía pensado que había sido una granada. Yo en mi idea era Claro, que había sido cohete, algo, Ajá, ¿no? Otra yo cosa. decía que era un cohete. Entonces, agarré y una enfermera me presta su teléfono y le marco a mi mamá. Y por mi mamá pobrecita, estaba ella disfrutando de aquel 15 de septiembre en su casa y en eso le digo, mamá. Comiéndose el pozole. Sí, le digo, mamá. Y me dice, ¿qué pasó, Hugo? ¿Dónde estás? Te ando buscando. Y le dije, mamá, no te enojes y no te espantes. Y le dije, es que andaba en el centro, le dije, y estalló un cohete, le dije, y venimos al hospital infantil. ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Y por qué fuiste? ¿O qué andabas haciendo? Pues bien espantada. Y enseguida llegó al hospital. Y pues yo creo que ya de ella, de afuera, se daba cuenta de Claro. lo que había pasado. Porque ya no la dejaron pasar. Ella estuvo afuera del hospital y nomás a lo lejos veía que me decía adiós y que aquí estaba. Y le dije sí, y ya no me dejaron verla. Y ya para el día siguiente ella la dejan pasar hasta como a las 6 de la mañana. Y cuando entró estaba llorando y me abrazaba. Y me decía, ¿sí sabes lo que pasó? Y le dije, no. Y ya fue ella que me dijo. Dice, fue una granada. Dice, hay muchas personas que están aquí afuera cuidándolos. Dice, porque aventaron una granada y se murió mucha gente. Y yo le decía, oye, ¿y mi tía qué pasó? Y ya me dice, no, ella está en el hospital de la mujer, allá está. Incluso mi tío fue hospitalizado y fue operado en el hospital de la mujer, porque ahí tuvo su cirugía, porque fue a donde llegó y fue donde le tocó. Claro. Hugo, lo poco que hemos platicado, me doy cuenta que eres una persona que confía en el destino, que cree que las cosas pasan por algo. Tú estuviste tal vez en el momento menos indicado para tu salud por lo que estaba pasando, pero estabas en el momento preciso para salvarle la vida a tu primo, y en ese lugar tal vez pudo estar un niño de 2 años, de 3 años, una familia con 5 bebés, con 4 bebés. No sabemos quién pudo haber estado justo en ese lugar donde estabas tú. ¿Qué me puedes decir de este tema? Sabemos, te vemos una persona bien, de salud. Tal vez alguna otra persona en ese lugar no hubiera sobrevivido a ese ataque. Pues sí, yo siempre he creído en el destino y era algo que tenía que vivir y que tenía que pasar. Y todo en esta vida pasa por algo y para algo, siempre lo he dicho. Porque pues a mí y a toda mi familia, a mis papás, porque también fueron víctimas indirectas porque sufrieron todo este dolor. Pero yo he aprendido de la vida que a todo lo malo que te pase hay que verle la buena cara. Y yo me di cuenta que en aquel entonces hacía falta ambulancias, hacían falta paramédicos porque no había los suficientes. Y entonces cuando yo empecé a crecer, a mí me tocó una vida pues no fea, pero no tuve escuela porque no terminé la escuela. Y entonces nunca es tarde para salir adelante y querer es poder. Entonces ese atentado a mí me enseñó que tenía que hacer algo más en esta vida, por mí, por la ciudad,
por el mundo, porque pues tenemos que aportar algo bueno. Y yo de grande terminé mi secundaria y ahora, con mucho orgullo lo digo, soy técnico en urgencias médicas porque la vida me enseñó a que debíamos de tener más paramédicos y yo soy paramédico y esa lección me dejó la vida. Entonces, para algo y por algo pasan las cosas y pues la vida me dejó esta lección, entonces yo le di un giro completo a la situación y de esa manera ahora salvas lo vidas. saqué. Ahora salvo vidas. Y después, yo para mí ir a ver sangre era algo feo porque me ponía a temblar y me ponía bien feo. Y la escuela, mis estudios, lograron que ese miedo lo venciera. Y ahora veo sangre y en lugar de ver sangre y ponerme así, me llama la atención de ver el porqué. Y si puedo, ayudo. Entonces, por algo y para algo pasaron las cosas. Y esta es la lección que me dejó la vida. Hoy estoy aquí, después de 16 años, estoy aquí y aún estando aquí, sigo luchando por mis compañeros. Cuando puedo los ayudo. Somos un grupo en donde tenemos un grupo de WhatsApp, estamos siempre en comunicación y si puedo, tengo algo que aportar, lo hago por ellos, por las personas que no pudieron llegar a donde yo he llegado, por las personas que ese día fallecieron y por mis compañeros que no tienen una extremidad. También me gusta venir a alzar la voz. Hay compañeros que esto no les gusta porque les llena de tristeza el recordar y yo hoy vengo acá porque les digo yo que es como las historias de qué pasó con José María Morelos y Pavón, qué pasó con Pancho Villa, cómo escuchamos, leemos y sabemos las historias. Y yo les digo a mis compañeros que de eso se trata también nosotros. No es que yo hoy venga a querer que hablen de los afectados o del atentado, sino vengo para que seamos escuchados y para decirle a la audiencia, hay muchos niños que no saben qué sucedió ese día. Y yo vengo a contar hoy mi experiencia. Agradezco tu espacio por haberme permitido el venir hoy a platicar y tener esta charla contigo y con tu audiencia que nos ve, porque no quiero que se pierda. Lucho porque seamos escuchados y porque nunca olviden qué fue lo que pasó. Hugo, pues agradecerte, de verdad, sabemos que es un tema complicado, un tema muy sensible, de verdad, muchísimas gracias por tener el valor de pararte aquí frente a las cámaras, frente a los micrófonos y pues vamos a estar muy pendiente de ustedes y vamos a ver de qué manera podemos apoyar en lo que se necesite. Agradecer a toda la gente que nos escuchó, que estuvo con nosotros, las 9 de la mañana con 2 minutos. Yo me despido de toda la gente. Hugo, ¿algún mensaje final para la gente? Sí, los invito a que este 15 de septiembre nos acompañen en esta colocación de ofrenda. Se llevará a cabo a las 7:30 de la mañana en lo que es enfrente del Templo de la Merced, que fue donde estalló la segunda granada. Ahí con mis compañeros siempre recurrimos año con año y de ahí nos trasladamos al centro. Por el tema de seguridad, quizás es un poquito complicado, pero al Templo de la Merced enfrente sin problema pueden llegar. Ojalá nos acompañen. Para nosotros es un gusto porque en lugar de ir solos vamos en compañía de ciudadanos que viven el mismo dolor de nosotros y sería un gusto que nos acompañen el domingo 15 de septiembre 7:30 de la mañana enfrente del Templo de la Merced. Estás invitado, amigo, y ojalá muchísimas nos puedan gracias. acompañar. Por ahí vamos a estar acompañándolos y gracias a toda la gente que nos escucha a través del 105.5 de FM, Primera Plana MX, La Poderosa Morelia y de Minuto por Minuto Michoacán. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.